Ya, ok. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Nos alegra recibirlos en este espacio que es la Tribuna Científica de Ciencias del Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Científicas y Tecnológicas, creado por el doctor David Juan Ferriz Olivares, y que tiene el objeto justamente de cada cierto tiempo tener la oportunidad de compartir, de manera divulgar un poco el trabajo que se hace a nivel de investigación en diferentes ramas de la ciencia, y en particularmente en esta ocasión pues vamos a abordar un tema que además es muy necesario, ¿no? Que tiene una importancia social, ambiental, urbanística y de seguridad pues fundamental, ¿sí? Que son pues los terremotos, con los cuales permanentemente en una u otra latitud del planeta pues se vienen manifestando con más recurrencia en ciertos lugares que en otros, ¿sí? Entonces, necesariamente pues nuestro planeta no es algo quieto, sino que nuestro planeta está todo el tiempo en movimiento. Lo más estable que pensamos que son nuestros continentes están también en movimiento, y de alguna forma es como que nuestro planeta pues es se podría considerar como un ser, ¿sí? Vivo, por decirlo de alguna manera, de que no es algo estático, ¿no? Sino que tiene toda una dinámica interna en relación también con un ambiente externo con el que está pues en permanente relación. Entonces, acá, como bien saben ustedes, Lima desde hace años se viene ya diciendo de que hay una gran posibilidad, se espera que haya un terremoto de magnitud bastante elevada, y que por lo tanto a veces el solo hecho de tener como el temor, pero tampoco saber qué hacer, ¿sí? Entonces sí es importante tener la oportunidad de estar suficientemente informados al respecto. Cuando hubo un terremoto en Colombia en la década de los 80, un especialista que estaba de Estados Unidos hacía unos pocos días, ¿sí? Con un tiempo de antelación había predecido que iba a haber un terremoto, y nadie le hizo caso. Murieron miles de personas. Entonces después él se sentía psicológicamente un poco afectado, porque sentía que podía haber evitado la muerte de miles de personas, pero no tuvo la capacidad de hacerlo. El doctor David Juan Ferriz Olivares, el fundador de Invesciencias, se entrevistó con él. En ese momento pues el doctor David Ferriz Olivares estaba por Colombia, habló con él, y justamente pues se necesita que los científicos tengan mayor liderazgo, mayor capacidad de llegar a las instituciones gubernamentales, a las instituciones de investigación, a las investigaciones sociales y a la multitud. Y mientras eso no lo logremos, o sea, mientras los científicos no logren ese empalme con la sociedad, pues entonces seguiremos de alguna manera, a pesar del desarrollo de la ciencia, viviendo en la ignorancia, ¿no? Así que pues esperamos que con esta participación, con esta intervención del doctor Leandro Rodríguez, director de CERESIS, Centro Regional de Sismología en América del Sur, pues que tengamos esa posibilidad de tener una mayor claridad sobre qué podemos hacer al respecto. Así que, sin más preámbulos, pues le damos la bienvenida al doctor Leandro Rodríguez, que pues tenemos la oportunidad de tenerlo aquí en presencia, ya que pues reside en Estados Unidos, y que hace pues todo un esfuerzo de hacer busca por aquí y por allá hacer lo posible para que la ciencia en este tema de lo que es la sismología realmente llegue a la población. Así que bueno, muchas gracias. Lo recibimos con un gran aplauso. Muchas gracias. Se lo pongo acá, ¿no? Sí.
Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la amabilidad que han tenido en invitarme y especialmente a mi institución, que es el Centro Regional de Sismología para América del Sur, y a mi persona como director de dicha institución. Quisiera comenzar dando un par de palabras sobre lo que es el CERESIS. El Centro Regional de Sismología para América del Sur es una institución intergubernamental, una institución internacional que está conformada por 2 Estados miembros, todo Sudamérica, Trinidad y Tobago y España. Cada Estado miembro tiene un organismo de enlace. En el caso de Perú, por ejemplo, es el CONCITEC. En el caso de Argentina es el Instituto de Prevención Sísmica y así sucesivamente. Y tiene un representante de ese organismo de enlace. Digamos, el Consejo Directivo está formado por estos representantes de cada Estado miembro. La presidencia del Consejo Directivo de CERESIS la viene, digamos, es la doctora Leda Sánchez Vitucci de Uruguay. El Consejo Directivo es el máximo organismo del CERESIS y yo soy su director, el elemento ejecutivo de esa organización. El centro regional, básicamente la idea era generar una organización que trabaje en la prevención, en evitar los efectos que generaban los terremotos. Para eso, como decía el fundador, había que conocer al enemigo, había que hacer estudios para entenderlo, etc. Y luego había que trabajar también mucho en la prevención, es decir, en la educación. CERESIS, aparte de eso, también ha contribuido mucho con la formación de científicos a nivel latinoamericano. Se le ha ayudado en lograr sus posgrados y también en organizar eventos como congresos, workshops, etc. Bueno, el tema que voy a tratar hoy día, bueno, esa es como una introducción de lo que es CERESIS. ¿Podrían, por favor, pasar la presentación? Bien. CERESIS este año está cumpliendo 56 años de creado. El tema que vamos a tratar hoy día, ¿podría dar la siguiente diapositiva, por favor? Le hemos dado el título de Estrategias Científicas para adelantarse a la ocurrencia de grandes terremotos, tiempos de alarma. Este tema está un poco relacionado con lo que es el pronóstico y la predicción de terremotos. En principio, obviamente, la ciencia es una forma de interpretar la realidad. Creo que hay 2 formas de hacer ello. Primero es en base a mitos y creencias, que me parece en nuestro país todavía está en eso. Y la otra forma de interpretar la realidad es en base a la ciencia. Eso implica que cuando hay algún problema, una sociedad que digamos, tiene esa cultura acorde con la ciencia, va a la ciencia y le pide solución de sus problemas. Una sociedad que no está, evidentemente, con esa cultura, empieza a pedirle solución a creencias y a mitos para que se resuelvan sus problemas. Entonces, la ciencia obviamente nace con la idea de explicar la naturaleza, de explicar los fenómenos de la naturaleza. Obviamente, al explicarlos, nosotros no solamente queremos saber su comportamiento, sino también queremos predecir ese comportamiento. Y después, no solamente predecir, sino ver si podemos la posibilidad de manejar ese fenómeno en función de las necesidades que nosotros tenemos. De igual forma, la sismología nace, digamos, con esa idea. La sismología nace con la idea de predecir los terremotos, de adelantarnos a su ocurrencia. Obviamente, en función de la evolución de esta ciencia, se fue perdiendo esa imagen, se fue perdiendo esa visión de por qué la sismología tiene que hacer eso. En la actualidad es una especie de tabú hablar de predicción. Los científicos casi no hablamos de predicción, los sismólogos. Es más, Richter, por ejemplo, que fue uno de los grandes sismólogos,
tenía en su escritorio un cajón que le llamaba el cajón de los locos, donde ponía todas las investigaciones hechas para la predicción. Entonces eso es en primer lugar porque no podemos predecir un terremoto, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera comenzar la charla contándoles un poco, para entrar a lo que se ha trabajado en el mundo en predicción y en pronóstico, y lo que quiero mostrarles ahora, en la contribución de los chinos en esto. En la siguiente diapositiva podemos ver, la siguiente diapositiva por favor, podemos ver este sismógrafo. Este fue el primer sismógrafo que se inventó. Este es un sismógrafo que fue hecho por un científico, Zhang Heng. Este Zhang Heng era un científico, era físico, matemático, filósofo, etc. Él vivió, este sismógrafo fue inventado en el año 120, 130 después de Cristo. Ya el primer sismógrafo formalmente inventado, fue 1700 años después de Zhang Heng. Este Zhang Heng cuenta la historia de que cuando estaba yendo en un carro, ese carro se detuvo intempestivamente y él se fue hacia adelante, como ocurre obviamente en la actualidad igual. Y eso le vino la idea de que, de alguna forma, eso le podía permitir, de repente, hacer un instrumento que permitiera ver las direcciones de dónde venía un terremoto. Y genera este sismógrafo. Este es el primer sismógrafo en la historia de la humanidad. El tamaño de este sismógrafo es más o menos 2,5 metros a 3 metros. Adentro tiene un sistema complejo de péndulos, etc. Está compuesto por 8 dragones dirigidos al norte-sur, este-oeste, noreste-suroeste, noroeste-sureste. Y cada dragón tiene una bola en la boca. De manera que cuando viene un movimiento, una onda sísmica en determinada dirección, el dragón suelta la bola en la boca de el sapo que está acá abajo, ¿no? Cuenta también la historia de que en algún momento este sismógrafo se activó, no había ningún sismo, se activó y soltó la boca en una determinada dirección. Luego se supo que había habido un terremoto a gran distancia de donde estaba este sismógrafo. Obviamente lo único que hacía era saber cuál era la dirección de donde había venido el terremoto. No podíamos determinar dónde había sido el terremoto. Pero esto fue una contribución muy interesante de los chinos. Los chinos han sido realmente una civilización que ha contribuido mucho en el avance de la humanidad. La siguiente. Ahora bien, como le dije, el tema va relacionado, la anterior por favor, en relación a lo que es predicción y lo que es pronóstico. La predicción es, digamos, una estimación precisa de la ocurrencia de un terremoto. Es decir, si nosotros predecimos un terremoto, tendríamos que decir cuál es el tiempo de ocurrencia, el día, tal vez hasta la hora, el tamaño que tendría ese terremoto, la magnitud y el lugar donde ocurrió. Y el pronóstico es algo mucho más general. Es decir, el pronóstico viene a ser, podemos decir, en un rango de tiempo que puede ocurrir el terremoto, una magnitud también que tendría un rango, y por otro lado, el área que podría ser afectada por ese terremoto. Ese es un pronóstico. Igual que en otros campos del conocimiento, ¿no? Nosotros podemos, en la medicina misma, nosotros no podemos decir en qué momento se va a morir un determinado paciente, por ejemplo, que tiene una enfermedad terminal, pero sí se puede ver un pronóstico en cuánto es el tiempo que le quedaría de vida, etc. Y en otros campos del conocimiento igual. Entonces, dentro de esto en predicción ha habido una experiencia que hecha por los chinos, precisamente la única predicción exitosa que se realizó digamos, en la historia de la humanidad, y fue hecha por los chinos en un terremoto en el año de 1975 en Taishan. Los colegas chinos, fue interesante porque la predicción que se hizo fue una predicción que solo se pudo haber hecho en una sociedad como los chinos, ¿no es cierto? Y muchos investigadores fueron a investigar cómo había sido esta predicción. Uno de ellos fue el doctor Sina Lomnis, un europeo que vivía en Chile y que después vivió exilado en México. Bueno, entonces, ¿cómo hicieron los colegas chinos para predecir este terremoto? Por favor, la siguiente.
Ellos, permítame leer este escrito que está hecho por el doctor Sinalomnis. Dice, una de las experiencias exitosas, tal vez la única en predicción, fue hecha por los chinos en Haicheng en 1975. Veamos cómo hacían nuestros colegas chinos para predecir los temblores. La estrategia que eligieron consistió en lo siguiente. Tomaron el libro rojo y eligieron una frase, construyendo toda su teoría en torno a ella. La frase fue, para agarrar los cachorros del tigre es necesario entrar a la cueva del tigre. Mao Zedong, 1937. Pero ¿cómo predecir temblores con esa frase, con ella? Tal pregunta no cuenta con el ingenio de nuestros sismólogos. Considérese la siguiente interpretación. El tigre es el sismo, los cachorros son los fenómenos precursores y la cueva del tigre es el epicentro del temblor. Por lo tanto, lo que el gran líder estaba tratando de decirnos para esto era esto. Para encontrar los fenómenos premonitorios es necesario entrar en la región epicentral del sismo. ¿Qué son los fenómenos premonitorios? Antes de un terremoto se presentan algunos fenómenos premonitorios, como por ejemplo el cambio de la velocidad de las ondas sísmicas, la resistividad eléctrica del terreno, la sismicidad aumenta o a veces también se aleja, en fin. Esos son los efectos premonitorios. Entonces, pero ¿cómo hacerlo si el epicentro del futuro sismo es precisamente lo que deseamos saber? O dirían los sismólogos, ahí está precisamente la genialidad del líder. Puesto que no lo sabemos, es necesario cubrir todo el país con estaciones de aficionados que son gente del pueblo cuya sabiduría debemos aprovechar. Miles de estaciones con instrumentos caseros atendidos por analfabetos. No importaba. Pero algunos se registrarían los fenómenos precursores si estuvieran cerquita al epicentro. No se debe sonreír con esto. La predicción por este método llamado el método de las galletas de la suerte dio resultados tan buenos como cualquier otro método conocido hasta ahora. Yo mismo he pensado que sería interesante probar este método usando una cita china de hace 2500 años. Lomnis, 1990. Es decir, lo que hicieron los chinos fue que toda la población, absolutamente toda la población, participó en observar los fenómenos premonitorios. Tenían sismógrafos caseros, observaban absolutamente todo lo que podían ver, si un árbol se marchitaba o se secaba, apuntaban, etc. ¿No? Y fue un terremoto donde los efectos premonitorios se presentaron. Sí, casi todos los fenómenos premonitorios se dieron en este terremoto. Bien, ahora, esta es una cita, digamos, de Lomnis en relación a cómo lo que nosotros tenemos que considerar para poder realmente trabajar en la prevención. Él hizo una cita de un general chino que tenía una obra que se llamaba El arte de la guerra. Él decía, los grandes capitanes de antes se hacían invulnerables y acechaban la vulnerabilidad del enemigo. Tu propia defensa depende de ti. La vulnerabilidad del enemigo depende de él. Si bien el mejor comandante puede hacerse invulnerable, no podrá hacer vulnerable al enemigo. Dicho de esta manera, uno puede saber jugar, pero no puede tocar sus naipes. Sun Tzu, El arte de la guerra. La interpretación es la siguiente. El enemigo es el sismo. El juego que jugamos es la estrategia del control del riesgo sísmico. El comandante es el sismólogo. El consejo que nos da Sun Tzu desde su remota prehistoria es el siguiente. La invulnerabilidad contra los sismos puede hallarse solamente en la prevención. No busquemos predecir las movidas del enemigo, o sea, el temblor, hasta que no seamos invulnerables al sismo. Lomnis 90. En otras palabras, estamos haciendo estudios, grandes estudios, para conocer la Tierra y tratar incluso de predecir un terremoto, y sin embargo viene un sismo, se caen nuestros puentes, se caen nuestras casas, etc. Hacernos invulnerables es trabajar precisamente en la prevención. ¿Qué cosa es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es la incapacidad de respuesta ante una amenaza. Es decir, si nosotros, una amenaza como el terremoto, somos incapaces de responder es porque primero construimos mala casa, no sabemos o ignoramos la ocurrencia de este fenómeno y vivimos en contradicción con el mismo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que, de alguna manera, nos enseñaron los chinos. El trabajo dio resultado. Observaban el comportamiento de los animales. Algunos animales tienen percepciones más finas que el ser humano en relación al cambio de la resistencia eléctrica del terreno. Pájaros en sus jaulas empezaban a desesperarse. Serpientes que salieron de sus madrigueras en el invierno pensaron que había llegado el verano porque se calentó la tierra, no pudieron regresar y se murieron. Es decir, se presentaron todos esos efectos. Ya más o menos
Cuando era tan evidente la ocurrencia del terremoto, evacuaron la ciudad y solo se quedó una persona en la ciudad que murió. Sin embargo, eso fue algo realmente exitoso y espectacular cómo trabajaron. Al año siguiente, o me parece después de 2 años, ocurrió otro terremoto en China. Sin embargo, no se presentaron todos esos efectos premonitorios y murieron como 200.000 personas. O sea, esto probablemente fue algo episódico, pero que no siempre se presenta. Pero fue la única experiencia que realmente se dio en la historia, digamos, de la humanidad exitosa. Ahora bien, en relación a nuestro país, a Perú, o en relación a las predicciones científicas, digamos, nosotros tuvimos la oportunidad de vivir todas las experiencias que ocurrió con la predicción de un científico americano, Brian Brady, que trabajaba en la oficina de minas de Estados Unidos. La historia comienza así. La siguiente, por favor. En el año de 1975, el 74, en una revista Pure and Applied Geophysics, una revista muy prestigiosa, aparece un artículo como teoría de terremotos, ¿no? Escrito por Brian Brady. ¿Qué hace en este trabajo? Lo que hace Brian Brady en este trabajo es hacer el análisis en el laboratorio de lo que ocurre cuando se fracturan las rocas. Es decir, utilizó muestras de rocas, empezó a aplicarles un esfuerzo uniaxial y triaxial y observar qué cosas ocurrían. Es decir, no solamente de un punto de vista cualitativo, sino también cuantitativo. Él veía que se empezaban a formar fallas en la dirección de los esfuerzos, luego se formaban un agrupamiento de las fallas que llamamos cluster, donde ahí se formaba una falla principal cuya dirección de esfuerzos giraba, en fin, todo eso lo observó hasta que la roca colapsaba. Y eso lo matematizó, es decir, lo puso en fórmulas matemáticas para cuantificar lo que estaba haciendo. ¿No es cierto? Entonces, digamos, esa teoría que él estaba desarrollando la aplicó a las minas donde él trabajaba. Y gracias a eso pudo evitar no evitar, sino predecir o prevenir derrumbes que se iban a ocurrir en esas minas. Entonces, en este trabajo realizó eso. En el segundo trabajo, que fue publicado como Teoría de Terremotos 2, en este trabajo lo que hace él es explicar en base a su teoría todos los efectos premonitorios que se dan en los terremotos. Por qué variaban las ondas sísmicas, la resistencia del terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Dónde podría aumentar la sismicidad, por qué, etcétera. En este trabajo realiza eso. Es la siguiente. Luego en el trabajo 3, en este trabajo, el 76, en este trabajo lo que hace es extrapolar su teoría a la Tierra, es decir, a procesos macros, ¿no? Y en este trabajo muestra un gráfico donde pone las muestras de laboratorio, pone lo que había observado en las minas y luego en la Tierra, tanto el tamaño de la muestra con el tiempo de fallamiento, y encuentra una recta perfecta. Y él dice, esta recta me indica que el mismo proceso físico que gobierna las rocas, gobierna las minas y gobierna los procesos en la Tierra. Y ahí estuvo la falla de su teoría, porque los procesos de la Tierra son procesos jerárquicos, caóticos y no lineales. Él estaba linealizando, en otras palabras, la física y la matemática que había generado al hacer las muestras, la extrapoló a las minas y la extrapoló a la Tierra, ¿no? Y en función de eso, en el cuarto trabajo, la siguiente por favor, que fue publicado en el año 76 también, aquí en este trabajo hace una predicción para el Perú, aplicando su teoría. Él en ese trabajo afirma que va a ocurrir un terremoto de magnitud 9 el 4 de octubre de 1981. Así fue la predicción. Obviamente en el trabajo condicionaba que ocurrieran ciertos sismos en la parte del continente y en la parte del mar. En esa época el Instituto Geofísico del Perú tenía una bastante precaria red sísmica y era difícil constatar si iban a ocurrir esos fenómenos. Yo tuve la oportunidad en esa época, era muy joven, conocer a Brady y trabajar con él un tiempo. Era un científico joven, tal vez despojado de una serie de complejos y tal vez de perjuicios, y se atrevió a decir lo que descubrió, ¿no? Y sin embargo, entonces, eso fue lo que ocurrió, predijo el terremoto. Cuando esa noticia se filtró a la prensa, o a la sociedad,
Ya podrán ustedes imaginarse lo que ocurrió en un país como el Perú, donde hay un analfabetismo científico increíble hasta el día de hoy, ¿no? Los que opinaban eran sacerdotes, eran adivinos, eran, digamos, brujos, ¿no? Y los científicos brillaban por su ausencia, especialmente los científicos de esa época del Instituto Geofísico del Perú, cuando ellos eran los que deberían haber opinado sobre lo que iba a decir, si esa teoría podía funcionar o no. Entonces se creó una psicosis tremenda, las embajadas empezaron a mandar a sus miembros a sus países, solo se quedaba un grupo reducido, les dieron frazada, les dieron una serie de otros aditamentos porque pensaban que iba pues, a haber un cataclismo, donde iba a quedar en ruinas todo Lima. Se suspendió un partido de fútbol, se suspendió unas elecciones, los mercados empezaron a comprar gente y la gente compraba comida, los pueblos al extranjero se coparon, y no solo al extranjero, sino a provincias, en fin, toda una serie de cosas que realmente fueron interesantes y que debió haber sido un elemento de aprendizaje. Lamentablemente no aprendimos casi nada de esa experiencia. Y lo que pasó fue que el terremoto no ocurrió. Precisamente cuando yo ya estuve en Italia, en el año 90, empezamos a trabajar en procesos de formación de terremotos, y ahí precisamente se pudo ver el talón de Aquiles de lo que había hecho Brady, ¿cierto? Bueno, eso fue la historia de la predicción en el Perú. Y desde ese momento Brady fue satanizado y fue considerado pues, un charlatán, un mentiroso, cuando Brady era realmente un científico reconocido, un físico, y siempre en mis charlas trato de desmentir esa idea, ¿no? Simplemente realizó una teoría que no funcionó, ¿no? Eso fue la realidad. Eso que es lo que quiero contarles en relación a la experiencia de predicción que hemos tenido en el Perú. Ahora, la siguiente, por favor. Nosotros, esto es, digamos, el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurren todos los terremotos en el mundo. Estos elementos, estas líneas rojas, donde es las zonas de más sismicidad, y las estrellas son los mayores terremotos que han ocurrido en los 60 años, entre los últimos 50 años. Observen que Perú se encuentra obviamente en una zona muy sísmica, igual que Chile, ¿no? Tenemos esa mala suerte, digamos así. Bueno, la siguiente. Entonces, esto es un gráfico donde nosotros podemos ver la distribución de la zona de ruptura en el borde occidental de Sudamérica. Cuando un terremoto ocurre, rompe o fractura un determinado tamaño de la Tierra. Es decir, en el siglo XIX, por ejemplo, aquí tenemos el terremoto de 1746, que fracturó desde Trujillo más o menos hasta Pisco. Este terremoto se calcula que tuvo una magnitud de 9. Otro terremoto muy grande en 1868 en el sur del Perú y en Chile. Los signos de interrogación son zonas donde no habían ocurrido los terremotos. En el siglo XX, observen ustedes que los terremotos que hemos tenido, ¿qué zona de fractura han generado? El del 70, el del 66, el del 40, etc. Son pequeñas zonas de fractura, han tenido magnitudes inferiores a este, por supuesto, pero ustedes saben muy bien qué daño han generado estos terremotos. Ya en esta época vemos un gran terremoto que se dio en Chile. Este fue el terremoto más grande que ha ocurrido en la historia de la humanidad, que por lo menos que nos escrita, el terremoto de Valdivia, de 9.5 de magnitud. Curiosamente, este terremoto a Chile no le causó muchas víctimas, le causó aproximadamente 1.500 víctimas, porque Chile ya también en esa época ya había generado una cultura de prevención interesante. Es toda una historia, habría uno que dar una charla sobre el terremoto de Valdivia, ¿no? Y ya se llena este vacío, y también se llena este vacío con el terremoto acá de Chile. ¿Y cómo estamos ahora en el siglo XXI? Esto estamos esperando en el Perú, este terremoto que es similar a este de acá, de 1746. Todo lo que las mediciones que se hacen, los indicadores que se tienen, indican que esta zona está lista para romperse, para fracturarse. Y luego aquí vemos que ha ocurrido este terremoto, aquí también ha ocurrido el terremoto de 2010, ¿no? En Chile, y acá ha ocurrido el terremoto de Manabí, ¿cierto? En Ecuador, que probablemente ha llenado este gap, y estoy acá. Esto es lo que estamos esperando aquí en Perú. Bien, la siguiente, por favor. Ahora bien, es decir, esto nos simplifica lo que nosotros tenemos. El terremoto es igual al lugar, tamaño por fecha. ¿El lugar dónde va a ser? En Lima, Arequipa, Tacna o Arica,
Son los lugares que de acuerdo a lo que he mostrado, son las zonas donde puede ocurrir un gran terremoto. La magnitud en este rango, 7,59. Y la fecha no la conocemos, ¿cierto? No sabemos qué fecha es. La siguiente, por favor. Ahora bien, entonces, nosotros, este es un catálogo sísmico, digamos, donde acá se coloca los datos de un terremoto, la hora, la fecha, la magnitud, la latitud, la longitud, la profundidad, etc. ¿No? Nosotros en el país, en el mundo, tenemos catálogos sísmicos desde el año de 1900 para ahora. No hay más. Y los tiempos de resolución de ese catálogo dependen, o sea, la completitud que se llama, o el completeness, la totalidad que se podría traducir en español, de ese catálogo. Es decir, hasta 1900 está completo para magnitudes muy grandes. Conforme vamos avanzando, aumentando las redes sísmicas y la capacidad de detección, aumenta la capacidad, digamos, esa totalidad del catálogo, la completeness del catálogo. Entonces, imagínense ustedes, si nosotros tenemos una serie de tiempo completa, sabemos perfectamente, podemos aplicarle algunas distribuciones matemáticas para poder predecir qué podríamos tener en el futuro. ¿No es cierto? Si tenemos una serie de tiempo completa, decimos, aquí, en el futuro, vamos a tener esto, aplicando distribuciones Poisson o Gumbel, etc. ¿No es cierto? Sin embargo, aquí, nosotros tenemos una serie de tiempo, un pedacito de esa serie de tiempo. Se hizo una comparación y alguien dijo que tenemos información como de 30 segundos, sería como una comparación, como tenemos información de 30 segundos de la vida de un hombre de 65 años, para predecir qué podría pasar con ese hombre. ¿No es cierto? Esa es la información que tenemos en relación al catálogo. Entonces, obviamente, las distribuciones estadísticas que tenemos no funcionan, ¿no es cierto? Entonces, había que crear otro tipo digamos, de estadística en base a esta realidad, ¿cierto? Es decir, tenemos información de una serie de tiempo así, un pedacito de esa serie de tiempo. Y la idea es ver qué podría pasar en un corto plazo con esa información, si podemos averiguar. Esto fue un proyecto que empezamos a trabajar desde el año 1985 para adelante. Yo visité el Centro de Física Teórica el 90 y participé en el desarrollo de este trabajo, ¿no? Y lo que se llamaba era la estimación de los tiempos de alarma de los terremotos, o el incremento de la probabilidad en el tiempo de los terremotos. Entonces, lógicamente, este desarrollo llevó a generar algunos algoritmos. Un algoritmo que le llamamos el M8, porque se refería a la estimación de terremotos de magnitud 8. Y un algoritmo de mendocino escenario que se relacionaba para ver dentro de esa zona que determinábamos el tiempo de alarma, en qué parte podía situarse el epicentro. Se hizo también esto en base a catálogos sintéticos, es decir, se simulaba lo que podía ocurrir en la Tierra, se sacaba un catálogo sintético y luego aplicábamos estos algoritmos para ver si realmente cómo podía funcionar. Bien, la siguiente, este es un catálogo, como les repito, acá ese catálogo representa esto, por ejemplo, la sismicidad que se ve acá en puntos. Los puntos representan, el color representa la profundidad y el tamaño del círculo representa la magnitud. Bien, la siguiente. Bien, aquí tenemos, digamos, algunos indicadores de esa teoría. Simplemente lo voy a nombrar. Es decir, empezamos a encontrar una serie de datos de matemáticas, una función n, por ejemplo, la variación a corto plazo, esta es su expresión matemática, una función L, variación de la actividad sísmica, toda la definición de expresión matemática. Ahora no es el momento de hablar sobre el detalle de esto. La siguiente. Otra función Z, la correlación de terremotos, toda su expresión matemática, la función B, frecuencias réplicas, etcétera, y así, etcétera. Más indicadores que se basaban en base solamente a ese input del catálogo sísmico. La siguiente. ¿No? Bien, al final de cuentas, se tenía una serie de indicadores y de acuerdo a la evolución de esos indicadores, cuando esos indicadores tenían valores anómalos, se disparaba un tiempo de alarma y el sismo ocurría un tiempo de alarma después de eso. Más o menos estamos hablando de 5 años. Bien. Y se empezaba a aplicar en una zona como esta, es decir, se generaba una serie de áreas circulares para poder aplicar esta teoría. La siguiente. Bien. Acá se hizo esto, ¿no? El mundo se dividió en círculos
toda esa zona que han visto amarilla al principio, se empezó a colocar círculos para evaluar ahí esta teoría, estos algoritmos. Y acá unos círculos igual más pequeños, porque el tamaño del círculo depende de la magnitud del terremoto que se esté aplicando. ¿No es cierto? Aquí tenemos para magnitud 7.5 y acá para magnitud mayores de 7.5, mayores de 8. Ahí se empezó a aplicar la teoría. Entonces, de ahí se ha trabajado como 20 años en esto. Y cada 6 meses se envía los tiempos de alarma que han ocurrido a un grupo de científicos en el mundo. A mí me llega esto para ver realmente cómo evoluciona esto. Y si realmente existe un tiempo de alarma y evaluarlo también. La siguiente. Bueno, estos son los resultados. Generalmente viene una información como esta. Acá muestra cuáles son las regiones que han incrementado la probabilidad. Estamos hablando del terremoto de Chile, febrero 27 de 2010. Ya se generó un tiempo de alarma. La siguiente. En este terremoto el tiempo de alarma se generó hasta el 2012 y el terremoto ocurrió el 27 de febrero de 2010, un terremoto de magnitud 8.8 aquí. Este es el tiempo de alarma. Con el otro algoritmo acá se pensó que podía ser el epicentro, sin embargo el epicentro ocurrió pero dentro del tiempo de alarma. Este es un pronóstico exitoso de la teoría. La siguiente. 5 años es el rango. En este caso, cuando ya se dio la alarma, era hasta el 2012, y el terremoto ocurrió el 2010. Se hizo más o menos 8 años, el 2007-2008, ¿no? Adelante, por favor. Por ejemplo, para el terremoto de Japón de marzo 11 de 2011. La siguiente. Aquí está el resultado. Este es el tiempo de alarma. Y aquí ocurrió el terremoto. Este fue el terremoto bastante grande que le hizo un montón de daño a Japón. La siguiente. Este es el terremoto de Sumatra, abril 11 del 2012. Aquí está. ¿No? La siguiente. Este son el tiempo de alarma, ¿no? Hasta el 2014. Y el terremoto ocurrió el 2012 en abril 11. Magnitud 8.2 y 8.6. Los dos terremotos ocurrieron aquí. Toda esta zona estaba en alarma y acá se suponía que iba a ocurrir el terremoto. Sin embargo, iba a ubicarse el terremoto. Sin embargo, se ubicaron acá. También otra exitoso pronóstico. La siguiente. Para el terremoto de México. Marzo también se dio un tiempo de alarma. La siguiente. Aquí ocurrió el terremoto. Estas zonas estaban en alarma hasta el 2020 y el terremoto ocurrió en el 2017. El siguiente. El Nicaragua, en noviembre 14 de 2014. La siguiente. El terremoto ocurrió aquí, ¿no? Estaba el tiempo de alarma hasta el 2016, el terremoto ocurrió el 14 de noviembre de 2014. Aquí se citó, ahí sí coincidió todo, tanto el área del tiempo de alarma como el área donde debe ocurrir situarse el epicentro. La siguiente. El terremoto de Chile de septiembre del 17 de 2015, magnitud 8.3. La siguiente. Ahí está, el terremoto se situó acá, ¿no es cierto? El tiempo de alarma estaba en 2016. Y acá se situó también en la zona donde se había determinado que iba a situarse el epicentro. La siguiente. Un poco la estadística de la performance de los algoritmos, tanto el algoritmo M8 como el mendocino escenario. Los grandes terremotos, el número de total, los predichos, etc. O predichos, ellos hablan predichos, pero en realidad pronosticados es lo que yo utilizo la palabra correcta. La siguiente, para magnitud 8. O sea que, ¿cuántas predicciones, qué porcentaje de... Un 65% en las alarmas por ejemplo, del M8 para magnitud 7.5, ¿no? Y un 52% de esta fecha, de esta fecha, de esta fecha, de esta fecha. Y del mendocino escenario esto, ¿no? Y en el otro es mucho mayor, en el 8. ¿Y ese porcentaje incluye lugar, tiempo y magnitud? Lo que incluye son las áreas, ¿no es cierto? Las áreas, claro. Ahí va a ocurrir un terremoto y se pone la zona roja que se estima dónde va a situarse el epicentro. Y en ese rango de tiempo debe ocurrir. Esa es la idea. Adelante, la siguiente.
Ahora, ¿qué tenemos para el Perú ahora? La última actualización ha sido en enero, y esto es lo que tenemos para el Perú, la siguiente. Esto tenemos. Esto se va a volver a actualizar en julio de 1 de 2023. La siguiente. Estamos esperando esto. Esto ya se activó el tiempo de alarma hasta 2025. Esta zona está en alarma. El epicentro va a ser por acá o acá. Acá hay una zona en Moyobamba donde han ocurrido terremotos muy grandes. Y acá obviamente ha ocurrido terremotos grandes también y por acá también. O sea, ya hay una alarma para el Perú. ¿Qué tendremos que hacer? Si una teoría nos está diciendo que hay una alarma hasta el 2025, hay que empezar a preocuparnos en prevención, ¿cierto? Como decía Sun Tzu. Esto es mayor de 8. Mayor de 8, sí. 8 más. ¿No? Esto es lo que ya está dado. ¿Correcto? La siguiente. Este es el terremoto de Turquía. Había un tiempo de alarma hasta el 2026 activado. Aquí los posibles epicentros, todo esto estaba activado y los terremotos que han ocurrido hace 2 o 3 días, aquí se han situado. Dentro del tiempo de alarma. Obviamente muy lejos de la zona donde se suponía que iba a ser el epicentro. Pero sí han estado dentro del tiempo de alarma. ¿Cierto? ¿De cuánta magnitud, doctorado? Esto fue de magnitud 7 para 5 para arriba. Y estos terremotos han sido justamente 7.8 y 7.6. ¿No es cierto? Entonces, hay una buena correlación de esta situación que se viene evaluando permanentemente, ¿no? Ahora, la siguiente. Ahora, la realidad es que nosotros todavía tenemos ese lenguaje de hablar de desastres naturales. Los desastres no son naturales. Lo que son naturales son los fenómenos, obviamente, pero los desastres no son naturales. Los desastres los producimos nosotros. Es un proceso histórico-social. Cuando vivimos de espaldas, digamos, a las amenazas a las que estamos expuestos y hacemos todas nuestras acciones en contradicción con esas amenazas, lo que estamos haciendo es construir desastres, ¿cierto? La experiencia demuestra, ¿no? Hemos pasado grandes terremotos, hemos tenido aluviones y ahora mismo estamos en esta época sufriendo de inundaciones que se repiten cada año, ¿no? La gente sigue viviendo ahí, las leyes no funcionan, es decir, vemos, por ejemplo, en Huaraz, un aluvión que ocurrió en el 41 que se llevó medio Huaraz, todo el cauce del aluvión está lleno de casas, ¿no? Igualmente en la norte, donde ha desaparecido Yungay y Rangairca, se está construyendo casas. Se vuelve a construir mal, ¿no? Hay una informalidad tremenda. Entonces, todo es una realidad que subyace a todas las normas y los estudios y las que se hablan en relación a esto. Sin embargo, la realidad está ahí y de acá a acá no llegamos. Esa es la realidad, lo triste. Nosotros, por ejemplo, nuestra contribución en relación a la prevención es, digamos, ¿qué cosa es lo que debemos decirle al poblador como primera prioridad para afrontar este evento natural? En primer lugar, debemos decirle que tiene que averiguar en qué situación se encuentra su casa, ¿no es cierto? Si su casa está preparada para soportar un terremoto como el que estamos esperando. La ingeniería no ha comenzado ayer, es decir, el Perú tiene un buen código de construcción y nosotros realmente estamos en condiciones de hacer casas realmente preparadas para que soporten un gran terremoto. Pero vivimos en un mundo donde hay una informalidad enorme, ¿no? Se construyen casas ignorando ese reglamento, hay asentamientos humanos que se viven en los cerros, etcétera, donde se ve, no necesitamos hacer estudios de riesgo para saber que ahí va a haber realmente un desastre tremendo, ¿no? Entonces, nosotros, como la Universidad Nacional de Ingeniería, hemos creado una plataforma para que se pueda estimar la vulnerabilidad de una vivienda. Si podemos entrar al link, por favor. Es decir, entramos a este link. No se activa. Sí. El del otro se activó. Bueno, en ese link lo que hacemos es entrar a una plataforma que automáticamente identifica dónde se encuentra la casa del poblador y empieza a hacer una serie de preguntas sobre su casa. Primero, en qué tipo de suelo se ha construido la casa. Luego, una serie de preguntas de la estructura, de la geometría, de la calidad de la casa, digamos, en qué material ha sido construida. Y luego se
la plataforma le da el nivel de vulnerabilidad cuando termine de llenar la encuesta de su casa, ¿cierto? En antes probamos si funcionó, ahora no funciona. Ahí está. Bueno, cuando ustedes entran a la plataforma, van a ver esto. Van a ver esto. ¿Van a elegir a la encuesta de vulnerabilidad, por favor? Acá hay que ir. No, ahí no. Hay que ir a la encuesta de vulnerabilidad. A ver, un refresh, por favor. O entrar nuevamente, si fuesen tan amables. Bueno, aquí debe aparecer el mapa de este lugar. Debe aparecer. ¿Podemos cerrarlo y abrirlo nuevamente? Ahí está. Ahí, por ejemplo, está ubicando dónde está este lugar, ¿no es cierto? Una vez que ubica esto, subamos hacia arriba. Acá nos dice cuál es el tipo de suelo donde está construido el lugar este. Si no lo conocemos, también ya se ha puesto esa opción. Seguimos bajando. Luego, aquí tenemos acerca de la edificación, el área del predio, del primer piso, ¿no es cierto?, construida, número de habitantes de la edificación, uso de la edificación, si es residencial, si es hotel, etc. Aspectos estructurales. ¿Ha sido hecho con asesoramiento técnico o sin asesoramiento técnico? Si le damos un clic en este signo, nos va a indicar, digamos, es una especie de ayuda, donde nos va a decir qué cosa significa eso. Claro, dile. Ahí nos dice, por ejemplo, la edificación se construyó con asesoramiento técnico de profesionales, ingenieros, además cuenta con sus planos respectivos. Si vamos a escoger esa opción, esto es lo que tiene que cumplirse. Cerrar. ¿No es cierto? Bajamos, seguimos bajando. El aspecto estructural de la edificación, si se ha hecho con adobe, si se ha hecho albañilería confinada, etc. También ahí especifica qué cosa es cada una de esas cosas. El año de la construcción, bajamos. El número de pisos, aspectos geométricos, ¿no?, de la construcción, irregularidad en altura, etcétera, cantidad de muros, nos indica cómo podemos averiguar esos muros, aspectos constructivos, estado de la construcción, esto es si está en mal estado, en buen estado, estas son grietas, estas son fisuras, etcétera, elementos no estructurales y la presencia de techo inclinado o no. Bajamos. Una vez que termino de llenar la plataforma, le doy no soy un robot y guardo la encuesta y inmediatamente la plataforma me va a decir en qué nivel de vulnerabilidad se encuentra mi casa. Puede ser media, alta o baja. Si es alta, tengo que preocuparme, ¿cierto? Entonces, vamos a la parte de arriba, por favor. Así es, claro, así es. Ahora, en la parte de arriba, podemos ir al menú de arriba. Aquí podemos darle un mapa de vulnerabilidad. Aquí en este lugar se está formando un mapa, como pueden ver, de todas las personas que están llenando esta plataforma. Vamos a Lima y hagamos un zoom, o sea, moviendo el cursor, por favor. Acá, hacia arriba, mover el botón para irnos arriba, para mirar toda la gente que está llenando. No, acá, con el cursor mismo. No necesitamos nadie. Ahí está, correcto. Observen ahí Lima, sigamos levantando, observa. Ahí estamos viendo todos los puntos donde la gente está llenando. Esto se debería estar lleno totalmente. Lamentablemente en las difusiones que hemos hecho, nosotros hemos mandado este trabajo a Defensa Civil y a otras instituciones. Lo primero que han hecho es pedirnos una exposición, ¿no?, de esto. Pienso que deben ser más especialistas que nosotros para pedirnos una exposición. Es absurdo. En los tiempos de alarma, por ejemplo, ¿no? Supongo que van a decidir ellos si eso realmente es correcto o no. Parece absurdo. Bueno, aquí vemos puntos, por ejemplo, las casas que están en vulnerabilidad alta. Hay que preocuparse de estas casas, definitivamente. La idea es hacer un mapa. En el momento que el gobierno puede decir, ¿qué va a ocurrir en Lima?, ¿no?, ante la ocurrencia de un terremoto de este nivel. Si llenamos todo esto, vamos a decirle, estas casas se caen, estas casas van a soportar, van a quedar dañadas y a estas no le pasa nada. Es decir, y podemos incluso estimar si el número de víctimas y cosas que podrían darse. Pero tiene que llenarse esta plataforma, ¿no es cierto?
Obviamente, si regresamos, ahí se está llenando, hemos hecho un convenio con Huaraz, y en Huaraz se está llenando bastante esto, hemos hecho un convenio con la Universidad de San Juan, en Argentina, se está llenando esto en San Juan, una zona sísmica, también en Ecuador, etcétera, porque es válido para cualquier lugar. Esto lo hemos hecho en convenio, como les repito, con la Universidad Nacional de Ingeniería, y arriba está todos los, digamos, la información bibliográfica, etcétera, en la parte del menú arriba. Si ustedes quieren, pueden entrar. Yo le voy a dejar esta presentación y ahí está el link. No lo toma como suya. Hicimos un convenio con Cenepret para que precisamente en el sistema que ellos han desarrollado, que es el SIGRIT, puedan introducir esto, ¿no? Y ellos tienen un sistema muy interesante donde evalúan una serie de indicadores en inundaciones, etcétera. Y gracias. Y pueden tener esto, ¿no? Donde se hace pues montajes de mapas, etcétera, para ver lo que se podría dar. Hicimos esto, estábamos en camino, cambió el gobierno, cambian los responsables y todo vuelve a foja cero. Esa es nuestra historia, ¿no? Y bueno, entonces esa es nuestra realidad, lamentablemente. Bueno, también una de las cosas que estamos pensando hacer este año como actividad en Ceresis es un congreso sobre prevención de desastres. No un congreso que sea técnico ni muy académico, sino un congreso que sea dirigido a la población en general, a los colegios, a los gobiernos locales, etcétera, para un poco hablarle de todas estas cosas y para un poco que esa misma gente empiece a entender cómo tiene que vivir inteligentemente o en paz con la naturaleza cuando tenemos las amenazas a las cuales estamos expuestos. Yo tuve la mala suerte, digamos así, de pasar el terremoto de 1970 en Huaraz. Yo estaba en el colegio. Pasé esa experiencia terrible. Perdí 40 familiares más o menos en Yungay porque Yungay desapareció. En Huaraz perdí al hermano de mi madre, su esposo, su hija, etcétera, amigos, etcétera. Nuestra vida cambió en 40 segundos, se acabó. Ya no teníamos casa, no teníamos colegio, no teníamos nada. Entonces, en esa época yo empecé a preguntarme por qué había ocurrido ese desastre, ¿no? No el fenómeno natural, porque obviamente era una zona que ocurría en esta cosa. ¿Por qué ocurrió ese desastre? Y cuando estudié física en la universidad, en el último año de mi carrera, apareció un curso que se llamaba Sismología Teórica. Pensé encontrar en ese curso, digamos, la respuesta. Y no fue así. Tuve que irme a la historia, tuve que irme a la antropología, tuve que irme a la arqueología para encontrar esa respuesta. Y descubrí que justamente todo comienza con la conquista. Los antiguos peruanos, los antiguos pobladores, habían aprendido a vivir en armonía con su naturaleza. Es decir, obviamente con ciertas limitaciones, vivían en armonía con su naturaleza. Y ellos no construían sus ciudades en zonas peligrosas. Y tampoco las hacían de una manera en la cual respondían bien a esas solicitudes sísmicas. Pero ¿qué pasó? Llega la conquista, destruye ese conocimiento, ignora obviamente ese conocimiento, y empieza a fundar ciudades en zonas peligrosas, con una técnica de construcción al mismo estilo europeo. Calles angostas, altas, de adobe, que es el peor material, un material que no responde bien a una solicitud sísmica. Y lo que estaban haciendo los conquistadores era crear las condiciones para cosechar desastres 400 o 500 años después. Y eso fue lo que pasó en Huaraz. Huaraz era una ciudad de calles angostas, construcciones altas de adobe, ¿no? E incluso cuando se ve a crear las ciudades estas, se opusieron los curacas de la época porque decían que había aluviones, era una zona aluviónica. Todo eso se ignoró totalmente, ¿no? Por eso es que en Huaraz vino un aluvión en el 41, había otros aluviones en diferentes zonas, y el 70 disparó el terremoto del aluvión que desapareció la ciudad de Yungay y Ranarica, ¿no es cierto? En Huaraz, las calles prácticamente, Huaraz desapareció porque todo se vino abajo con ese sismo. Entonces, una ciudad que también han fundado es Arequipa, al pie de un volcán. Es curioso, al pie de un volcán fundamos una ciudad. Bueno, eso fue lo que yo descubrí y coincidí con un investigador americano, Anthony O'Leary Smith, que justamente había llegado a la misma conclusión. Fue algo muy, muy agradable encontrarnos en Estados Unidos, y claro que él lo plasmó en un libro y todo, yo simplemente lo dije en mis charlas y nunca escribí al respecto. Pero eso fue la realidad. Y si vemos qué cosas hicieron los antiguos peruanos, ya en muchas charlas lo he mencionado, en Caral se descubrieron unas
unas bolsas tejidas con piedras adentro, ¿no es cierto? Estaban en las plataformas, en la base de las construcciones, no solo en Caral, en otras partes de Ancash. ¿Para qué servían esas bolsas y esas rocas dentro de esas bolsas? En un trabajo de investigación que se hizo en Japón en el 2016, se simuló lo que encontraron, luego se puso en una mesa vibradora una estructura y simularon un sismo. Lo que hacían esas rocas era disminuir la aceleración en la estructura. O sea, tenían una estructura, las rocas disminuían la aceleración de la estructura. ¿Qué hacía? Habían hecho estos antiguos peruanos o estos antiguos pobladores de esta zona un amortiguador sísmico. Hacía 5.000 años hicieron un amortiguador sísmico. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo hicieron? No se sabe. Pero ese conocimiento fue perdido, desapareció. ¿No es cierto? Entonces, así como hemos visto estos conocimientos en este campo, en otros campos del conocimiento también ha habido muchas cosas que desconocemos, que han desaparecido, que se han perdido en el tiempo. Entonces, yo creo que nuestra labor es esa, ¿no? Trabajar en prevención, hacernos invulnerables, como dice esa cita china al principio, ante el enemigo. ¿Cuál es el enemigo? El terremoto. Si nos hacemos invulnerables, el terremoto no nos va a hacer daño, ¿cierto? Y eso solamente lo lograremos trabajando en la prevención. La prevención es sinónimo de educación. Es decir, la población tiene que saber que vivimos en una zona donde tenemos terremotos por miles de años y vamos a seguir teniendo terremotos por miles de años más. Y tenemos que vivir en paz con la naturaleza, construir nuestras casas bien, en zonas que no son peligrosas, etc. Pero eso primero tiene que calar en la gente que gobierna, en la gente que toma decisiones. Lamentablemente, eso no ocurre. En Ceresis, ante el desastre del 70, también se generó un proyecto que se llama reforzamiento de viviendas de adobe. Es decir, unas viviendas en base a una ONG alemana, la Católica de Ceresis, se generó unos prototipos en una mesa vibradora de la Católica, donde se generaba un sismo, se construían adobe y se hizo diferentes reforzamientos, hasta que logramos un reforzamiento con malla electrosoldada que soportaba la casa. No era la idea que no se caiga la casa, sino que le dé tiempo al poblador a salir para que no lo mate esa estructura. Bueno, ese proyecto se ha hecho, se generaron casas prototipos en Arequipa, en Tacna, en Moquegua, en Trujillo, en Huaraz, en Ecuador, etc. Ya han habido terremotos que han probado esas casas, el 2001, el 2007 mismo. La casa que se reforzó, no se pretendía que no le ha pasado absolutamente nada y le costaba estar en Venezuela. Entonces, la pregunta es, porque si uno va a Huaraz en estos momentos se encuentra un montón de casas de adobe cuando uno entra. ¿Dónde quedó ese conocimiento? ¿No es cierto? Hemos tratado de llegar a los gobiernos locales para que puedan ellos decir, bueno, no vamos a poder evitar que construyan con adobe porque ahí está la materia prima. Van a hacerlo, pero entonces démosles el conocimiento que hemos desarrollado para que construyan una casa que soporte un terremoto y que no lo mate cuando ocurra. Lamentablemente eso todavía no se logra. Estamos más preocupados en otras cosas y cuando viene un terremoto, recién empezamos a pensar, o cuando ocurre el terremoto seguimos como una especie de cinta grabada, las mismas preguntas, las mismas ideas, las mismas cosas y no cambia nada, ¿no? Entonces, con este congreso, que yo quisiera hacerlo con ustedes también, quiero ir a ese nivel, ¿no? A ese nivel de gente, crear un poco de conciencia. Lo vamos a hacer tal vez en todo el Perú y en el extranjero, vía Zoom y vía presencial. Podría ser acá un local, otro local en la Universidad de Ingeniería, otro en Ceresis, en fin. La idea es esa, no hacer un congreso académico o donde se hable de reglas, de gestión de riego, y en el fondo ahí subyace una realidad donde no hay ningún impacto. Esa es la idea. Por eso es que he pensado también firmar un convenio con ustedes. Ya les entregué al doctor Luis Gutiérrez el modelo del convenio. Bueno, finalmente, la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Ahí está. La siguiente diapositiva, por favor. Esta es una reflexión final que fue dada por un amigo, Rogelio Altés, un historiador, antropólogo. Él dice, las tragedias en el Perú nos indican que las catástrofes vividas en el pasado son recuerdos sin memoria, donde la sociedad naufraga en un presente sin base, suspendida entre tres dimensiones concretas y de espaldas al pasado, al que solo se le reconoce de manera alucinatoria como un referente romántico y mítico, pero nunca real. Creo que esto de alguna forma refleja lo que he dicho. La siguiente.
Muchas gracias por la atención. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Hugo. Muchas gracias por toda la información. No sé si sea el momento, pero valdría la pena que por favor nos expliques cuál es la diferencia entre un sismo de magnitud 7 y uno de magnitud 8. La diferencia básicamente viene a ser la energía que se libera, ¿no? Como es una escala logarítmica, es enorme la diferencia de energía. Es enorme. Un solo décimo de grado implica mucha energía más liberada, ¿no es cierto? O sea, si nosotros hablamos de un sismo de magnitud 7, de 7 a 7,5 hay una diferencia tremenda. Y 8, y lo que esperamos se calcula que va a ser 9, ¿no? Lo que pasa es que también en Japón todos los cálculos y los diseños se hicieron para un sismo, o sea, en la ingeniería existe lo que se denomina el sismo máximo de diseño, ¿no? Entonces tú utilizas la información histórica que tienes para determinar qué sismo máximo puede ocurrir, digamos, en un periodo de 100 años que podría ser la vida útil de la estructura, ¿no? No puedes inventarte pues, un sismo que no ha ocurrido, pero hay que entender que hay sismos que pueden tener peor recurrencia pues, de no solo de cientos, sino de miles de años, ¿cierto? Y obviamente no tenemos información para eso. Y en Japón les vino un sismo mucho más grande de lo que habían considerado para el diseño de estructuras. Y ya sabemos lo que pasó, ¿no es cierto? Bueno. Aquí hay otra pregunta de parte de Edinson Ernesto. Se dice, excelente ponencia en el Perú. Las viviendas generalmente se construyen con albañilería confinada, ladrillo de arcilla, otras con ladrillos bloques de concreto y ahora último con placas en los condominios. De los tipos de materiales indicados, ¿qué tipo de material es el que soporta mejor un movimiento sísmico de mediana a alta intensidad? ¿Cómo hacer? Bueno, eso es una pregunta para un ingeniero, ¿no? Yo no soy ingeniero, yo soy físico y sismólogo, no soy un experto en estructuras. Habría que preguntarle al ingeniero para responderle de una manera inteligente su pregunta. La otra pregunta, bueno, dice los diferentes tipos de ondas sísmicas. ¿Cómo acceder a la plataforma web? Ya, ahorita van a compartir. Entonces, de los diferentes tipos de ondas sísmicas, ¿cuáles de ellas son las que generan mayores daños? ¿Y cuál es su relación con el tipo de suelo? Bueno, en realidad, el tipo de suelo genera, obviamente, una amplificación muchas veces de las ondas, ¿cierto? Ahora, la onda S, que es la secundaria, es la onda de corte, es la onda que realmente son las que dañan las estructuras, porque el movimiento es un movimiento de corte, no es el que la que daña, pero las ondas superficiales también son dañinas, ¿cierto? Entonces, el daño que se genera va en relación con varios factores, es decir, el suelo, obviamente, no solamente, digamos, el suelo va a generar una amplificación de las ondas sísmicas, sino también puede generar una licuefacción, donde se sienta la estructura, como pasó en Pisco el año 2007, la zona de, no me acuerdo, donde todas las estructuras se metieron debajo de la tierra, se licuó la tierra y se metieron, ¿no es cierto? Eso sería la respuesta. Hay otra pregunta entonces me dice como las casas prototipo que mencionó, ¿cómo podemos llevar a la población ese reforzamiento como haya microsoldadas en el apoyo del gobierno? Evidentemente no lo hará. Bueno, en realidad, la idea sería tal vez que un gobierno local, por ejemplo, si alguien sube al poder como alcalde y conoce algo de estas cosas que venimos hablando, por lo menos le preocuparía de repente yo subo al poder en Huaraz o digamos en Arequipa, qué sé yo. Tengo que preocuparme de muchas cosas y dentro de ellas están las amenazas de las que estoy metido, ¿cierto? Entonces tengo que pensar, es decir, ¿qué está pasando en mi zona? Mirar la realidad. Uno llega a Huaraz, entra a la ciudad algunos kilómetros antes y ve pues casas de adobe nuevas que han sido construidas. Si yo conozco esto, diría, bueno, toda la gente que va a construir con adobe, vamos a sacar un decreto que van a ser reforzados con esta metodología. Lo refuerza y es barato,
puede comprar la malla en la ferretería de la esquina, se utiliza chapitas, clavos, una tecnología que ha sido hecha para que cualquier poblador lo haga. ¿No es cierto? Eso sería. Entonces, todas las casas se reforzarían de esta manera. Hemos hecho este proyecto, hemos tratado de firmamos un convenio con algunas municipalidades, tratamos de hacer un evento de municipalidades de todos los distritos para poder difundir la técnica del reforzamiento de vivienda de hoy y no se pudo hacer. ¿No? Ese es el problema, lamentablemente. Hay un saludo desde Machala, Ecuador, para nuestro querido amigo congresista Alessandro Rodríguez. Agradecemos que puedan ir elaborando. Ahora, acá dice, dice Selva Martínez, dice, excelente exposición, muy interesante y didáctica. Como acostumbra hacerlo tan prestigioso y profesional. Felicitaciones. Gracias. Gaby Díaz, si en Turquía un día antes pudo observarse el choque de las placas en el horizonte en la noche, ¿significa un anuncio de sismo? ¿Perdón? Sí, no. Si en Turquía un La día última parte, antes ¿no? pudo observarse el choque de las placas en el horizonte en la noche, ¿significa un anuncio de sismo? No entiendo, no sé cómo habrán observado ese choque de placas, ¿no? Pero obviamente no creo que haya habido ningún anuncio de sismo ahí. Ahora, en Turquía, digamos, ellos en su norma tienen una aceleración que es reflejada por el coeficiente sísmico de diseño, que este sismo ha superado mucha aceleración y obviamente también muchas de las construcciones no han cumplido la norma, ¿no? Sí. Una consulta. ¿Cómo va el tema de la red acelerométrica? Bueno, ese es un tema complicado. Primero porque en la red acelográfica, el Instituto de Geofísica tiene una red acelográfica y otra red acelográfica la tenía el Colegio de Ingenieros con la Universidad de Ingeniería, con un centro tenía un nombre, ¿no? Esta organización. Y la Universidad de Ingeniería con el Colegio de Ingenieros generó todo un software para poder tener en línea esta información. ¿No es cierto? O sea, ocurría un sismo, sabían qué estaciones habían determinado, en menos de 40 minutos llegaban los acelerogramas, los espectros, las velocidades, los desplazamientos de ese sismo. ¿Correcto? Bueno, por cuestiones políticas, esa red ha sido digamos, quitada de esta gente, de estas instituciones, y ha sido trasladada a otra institución, que ya no existe, digamos, esta información. Entonces, ante la pregunta, yo he ido y preguntado, bueno, ¿por qué no conversan, no? ¿Por qué no se ponen a un acuerdo? Tú has avanzado en esto, yo en esto, ahora tenemos más acelerógrafos, hagamos sinergias para poder ver cómo hacemos mejor esto. Y no pueden conversar entre ellos, pues, porque están enfrentados, ¿no? Otra de las taras de nuestro querido país. Vivimos así, ¿no? Enfrentados, con egoísmos, tú haces esto, no te corresponde, yo hago el mío, eso, tú no tienes que meterte aquí. Entonces ahora ocurre un sismo, ya no hay Facebook, ya no hay nada de esto, no tenemos información de eso, tenemos que entrar a una página web, hacer una cuestión que nadie sabe cómo hacerlo, ni dónde está la información, ya no tenemos, ¿no? Hemos hecho una plataforma nosotros, aparte de esta plataforma con la Universidad de Ingeniería, con la antigua administración hicimos una plataforma de catálogos, ¿no? Colocamos ahí los catálogos de Ceresis, también venía el catálogo del NEIC, el National Earthquake Information Center, catálogos de acelerógrafos, todo estaba ahí. La nueva administración que cambió en la Universidad de Ingeniería desconectó todo esto. Entonces, ¿qué pasó, no? No, es que mi prioridad es otra, ¿no? Pero es un convenio que hemos firmado, está ahí, es útil. Solamente la plataforma la rescatamos de alguna forma, pero el resto de vulnerabilidad. Pero sin embargo, en esa plataforma que queremos entrar a ver la base de datos, no podemos todavía. Es un problema ya no pues técnico, es un problema de otro tipo, ¿no? Lamentablemente. No sé si eso pasa pues en todos los países, pero aquí pasa. Y ese tal vez sea nuestro problema más grande. Una pregunta Sí, adelante. Una consulta, la plataforma que mostró de la Universidad de Ingeniería, ¿quién alimenta los datos? ¿Cómo se va a alimentar? Nosotros mismos, todo el usuario. Usted entra,
donde se encuentre, en su casa, etc. Y empieza a contestar las preguntas. Termina y ya entró a la base de datos su respuesta. Ya aparece un punto ahí amarillo, rojo o verde en el mapa. Es automático. Esa es la idea, ¿no? Que las mismas personas puedan responder, crear un poco la conciencia también de la gente. Y hemos hecho otra plataforma para medir la memoria colectiva de la población, que es una cosa que perdemos, ¿no? Es decir, ahí en relación a desastres y a fenómenos naturales. Y eso también vamos a difundirla. Sí. Un detalle importante, yo creo que es que, como acabas de decir, mostrar lo interesante de esta propuesta, que es autorreglamentada. ¿Por qué? Porque de ese modo yo voy generando más puntos en el mapa. Claro. Y de ese modo yo puedo determinar un modo más coherente la verdadera situación de la vulnerabilidad del niño, pensando en el niño. En realidad ese es un punto muy importante porque estoy absolutamente seguro que un alto porcentaje de los alcaldes, de los nuevos alcaldes que han entrado, desconocen absolutamente este trabajo. Y yo creo que en este simposio que se está pensando, yo creo que los alcaldes deberían ser parte determinante. Así es. Para esto. Así es. Y por otro lado, yo creo que como nación debería de considerar el desarrollo de la sismología como una de sus prioridades. Yo sueño el día en el que nosotros podamos saber en qué lugar y a qué hora, con un error de un minuto, se va a producir un sismo de tal magnitud. Y la gente pueda estar presente en ese momento y deleitarse del evento mismo, como nosotros nos deleitamos cuando vemos un eclipse. Bueno, pero... ¿Por qué? Porque estamos hablando de una ciudad donde ya se establecen lugares donde la gente puede vivir. O sea, en otras palabras, nos hemos vuelto invulnerables, digamos. Nos hemos vuelto invulnerables y ahí podemos... Pero en esta situación, como he contado la experiencia de la predicción de Brady, si acá predecimos un terremoto, no vamos a evitar problemas. No lo vamos a evitar con la cultura que tenemos, lamentablemente. Porque incluso acá, ¿no? En nuestra vida, cuando ocurre una persona que se enferma o cuando tiene un problema de salud, ¿qué observamos en las redes sociales? Vamos a rezar, hagamos una misa, ¿no? Todavía vivimos con ese tipo de cultura. Ahora, está bien, yo creo que la gente es libre de hacer lo que crea conveniente, pero tenemos que actuar, pues, ¿no? Una persona, por ejemplo, que sale del hospital con una enfermedad grave y que ha sido tratada, lo que debe hacer el hospital es entregarle una hoja con dos páginas tal vez, diciéndole todo lo que se ha utilizado científicamente hablando para tratarlo a él y para curarlo. ¿No es cierto? Es decir, una resonancia magnética, una tomografía, qué sé yo, qué medicinas, porque miles de hombres han trabajado para lograr cosas que ahora usamos para salvarnos. Entonces, cuando sale esa persona a decir, esto hemos hecho para salvarte, para curarte, y así ilustramos, lo educamos a la población. Eso debería ser, me parece a mí, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos nosotros, como decía yo, una sociedad que tiene una cultura, corre con la ciencia, hay un problema, ¿a quién vas a pedir ayuda? A la ciencia, pues, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo? Que vino la pandemia, 3 vacunas, ¿no? La Pfizer, la Moderna y la Johnson. Ahí se solucionó el problema. Han salido como 40 o 50 productos que curaban el virus. Ninguno sirvió, ¿correcto? Lo único que ha servido es las vacunas. O sea, eso es una cosa que se tiene que hacer desde el colegio, ¿no? Es decir, ese analfabetismo científico, quitarlo. No tenemos que ser especialistas, pero sí vivir con esa cultura, ¿no es cierto? Y hay una cosa, en un mundo como este, donde, como decía Carl Sagan,
donde todo es ciencia, tecnología, todo, ¿no? Y nadie sabe nada acerca de eso, es una combinación que nos lleva al desastre. Esa es la realidad, ¿no? Eso decía Carl Sagan. Bueno, muchas gracias. Una pregunta también. Sí, por ejemplo, si defensa civil no responde, porque lo que necesita hacer defensa civil para levantar los mapas, lo tiene que hacer necesariamente defensa civil, o lo pueden hacer personas voluntarias que se puedan organizar. Claro, o sea, en realidad el mismo poblador, la idea es que el mismo poblador llene esto, ¿verdad? Esta información. Ahora, obviamente la idea es difundirla lo más que se pueda. Hemos tenido esa idea, por ejemplo, con CENEPRED, para ponerlo en su sistema de SIGRID, como les dije. Sin embargo, cambian de responsabilidad. Es más, ¿no? Por hacer un paréntesis, esta plataforma la desarrollamos con ellos, en principio, ¿no? Metimos un montón de esfuerzo y sacamos la plataforma y empezamos a probarla. Y por supuesto, tú como científico sabes muy bien que cuando hacemos algo hay que probar, hay que ver en qué hay que ajustar, etcétera. Salían algunos problemas, ¿no? Entonces la administración dijo, no sirve. Lo cancelaron, sacaron todo y todo el esfuerzo se fue al tacho. Luego, ya conversando con el rector de la Universidad de Ingeniería, con la voluntad que él tuvo, logramos hacer esto. Entonces, como les digo, hay cosas que subyacen, una realidad que está aquí, y todo el resto son situaciones ya o burocráticas, administrativas, políticas, etcétera, que lamentablemente no conectan esos dos elementos. Y por eso no solucionamos los problemas, ¿cierto? Así es. Más o menos en términos cuantitativos, en Lima, más o menos, ¿qué cantidad de personas, de casas necesitaría Mire, no sé, exactamente no sabría decirle cuánto de información sería, pero con lo que tenemos, ya si yo observo que hay unas 10 o 5, 10 o 20 casas en Lima Rojo, tendría que ir a visitarlas, o por lo menos esas personas deberían ya buscar, consultar con un ingeniero o mismo defensa civil, ¿no? Decirle, miren, si ustedes se encuentran rojo en este elemento, por favor, llámenos para ver, para hacer algo. ¿No es cierto? Ellos mismos podrían tomar esa iniciativa si estuvieran involucrados en este elemento. Ahora, tú decías que sería interesante observar el fenómeno como un eclipse. No lo sé, ¿no? Porque, mira, Japón, por ejemplo, ha destinado en el pasado un montón de dinero a predicción. Un montón de dinero. Y vino el terremoto de Kobe y les dio, les dio duro. Entonces, en ese momento cambiaron su política. Dijeron, ahora la plata vamos a destinarla a prevención. ¿No es cierto? Y Japón tiene un sistema de respuesta muy interesante, ¿no? Chile también, obviamente, ¿no? Si un terremoto de 8.5 a Chile no le mata a nadie, ¿no? Lo último que ha ocurrido. Lo que pasó fue una serie de problemas de descoordinación, pero ahora ellos tienen muy buen sistema. En este evento también sería interesante, pues, que ellos nos expliquen cómo han logrado eso. En realidad, los chilenos tienen más terremotos en el mundo que otros países. Alguien decía, para lograr lo que han hecho los chilenos tenemos que tener más terremotos. Entonces, yo escuché la exposición de un ingeniero, él decía, nosotros hemos aprendido a lo que le denominamos con el efecto Darwin. Es decir, ¿qué era eso? Venía un terremoto, les botaba casas y algunas quedaban en pie. Entonces la misma gente iba y decía, ¿por qué esta casa no se ha caído? ¿Cómo la han construido? ¿En qué terreno ha estado construida? Entonces decían, yo voy a hacer mi casa como esto. Y así esa experiencia ha ido a lo largo de los años y la norma chilena recoge mucho de eso. No es tal vez muy técnica y han tenido éxito, ¿cierto? Así es. Yo sugeriría que cada uno de nosotros lleve esto Claro, por supuesto. en su casa, cosa que eso se va a posicionar en el lugar donde nos vive. Así es. Y finalmente se va a convertir en un punto más del mapa de vulnerabilidad. Así es. Esa es la idea, ¿no? Hemos hecho algunos eventos donde hemos difundido esto. Pero la idea sería pues que masivamente sea, y como tú dices, que los gobiernos locales lo toman como suya y lo difundan, ¿no? Bueno, si no hay otra pregunta, muchas gracias por la atención.
¿Ah? Gracias, gracias. Agradecimiento al doctor Leandro por su fundamental. Le damos una gran agradecimiento al doctor Leandro por su fundamental exposición, que pues estamos en números bastante, en cualquier momento, ¿no? En un margen máximo de 2 años va a pasar algo, ¿sí? Así como algo va a pasar, como un cuento de Gabriel García Márquez, donde una señora despertó una mañana con un mal presentimiento y entonces su comadre la ve así como muy callada y le pregunta: Carmen, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás así? Ay, es que tengo un mal presentimiento de que algo va a pasar esta noche en el pueblo, de que algo malo va a pasar esta noche en el pueblo. Y entonces ella, la comadre, va y los hijos se la encuentran y le preguntan: mamá, ¿qué te pasa? No, es que acá la comadre que tiene un mal presentimiento de que algo malo va a pasar esta noche. Y entonces uno de sus hijos sale a comprar al mercado y llega al mercado y entonces le dice: deme 1 kilo de arroz. No, mejor deme 5, porque andan diciendo que algo malo va a pasar en esta noche en el pueblo. Y entonces el tendero le avisa a todas las personas que van a comprar que mejor lleve más porque algo malo va a pasar. Y entonces al cabo de las 11 de la mañana, pues ya todo el pueblo estaba enterado de que algo malo iba a pasar. Y a la 1 de la tarde estaban todos en suspenso, esperando que algo malo pasara. En esas vino un pajarito que se apoyó en el césped del parque, de la plaza principal, y entonces comenzó